Casi todos creen que Ubisoft es una compañía de mierda, especializada únicamente en sacar juegos siguiendo la misma fórmula una y otra vez, pero consiguiendo que estos sean peores de alguna forma. Pero yo le he visto la cara a Ubisoft y os puedo asegurar que tienen toda la razón. Pero no siempre fue así. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos, y os haré un análisis como muchos otros jambos que videojuegan videojuegos y hacen vídeos al respecto pueden hacer. Pero este es mejor porque es mío. Vale, suficientes preámbulos, se viene lore en 3, 2, 1... Diciembre de 1984. La guerra entre Irán e Irak ha revivido los fantasmas de la guerra de trincheras, la guerra química y la guerra religiosa. En Afganistán los soviéticos llevan 5 años batiéndose contra los mujahidines en las zonas montañosas del país, provocando millones de refugiados, matando a miles de civiles y empleando a miles de soldados y rublos sin signos de que la lucha vaya a detenerse pronto, esperando una victoria que nunca llegaría. Mientras tanto, Latinoamérica y África llevan años sufriendo el intervencionismo político de las dos superpotencias mundiales, que derrocan gobiernos y ponen dictadores que se adapten a sus gustos. Todo ello mientras la amenaza de una guerra nuclear total entre los dos bloques del mundo, que conllevaría la muerte de cientos de millones de personas y la destrucción del planeta en apenas unas horas, aún se cierne en el horizonte. También en diciembre de 1984 se lanza al mercado el videojuego Karateka. ¡Joder, qué transición más limpia! Karateka es un juego de aventura y peleas en 2D publicado para el Apple II por Brotherhood, una empresa de videojuegos estadounidense cuyos creadores se creían escandinavos, y creado por un joven de 20 años estudiante de la Universidad de Yale, Jordan Mechner. La principal observación que el juego recibió era la fluidez de movimientos de los personajes. El juego utilizaba la técnica de rotoscopia desarrollada a principios del siglo XX por Max Fleischer, que consiste en grabar un vídeo en imagen real para luego dibujar sobre cada fotograma individual y así obtener una animación con la fluidez de movimiento de un actor, pero añadiendo una apariencia animada inconfundible. Así, Jordan grabó a su instructor de karate en vídeo y pasó los fotogramas por el rotoscopio para conseguir la animación. Karateka fue bien recibido y se vendió bien, siendo porteado a distintos sistemas operativos y alcanzando los 100.000 ejemplares vendidos para finales de 1986. Para entonces, Jordan Mechner había terminado la universidad y decidió hacer otro juego. Su idea esta vez era crear un juego de plataformas que se sintiera más realista, que pareciera que controlaras a una persona real en vez de a un muñeco sin peso, y tomando como principal referencia las películas de aventura clásicas, las plataformas y las trampas de Indiana Jones y la historia del ladrón de Bagdad. Jordan volvería a emplear la rotoscopia, esta vez grabando en VHS a su hermano pequeño dando brincos, carreras y piruetas en el aparcamiento de su instituto para luego fotografiar cada fotograma del vídeo individualmente, revelarlos, dibujar los contornos de su hermano y pasarlos por su programa de edición para conseguir así las animaciones necesarias. Pero varios meses después al juego aún le faltaba el combate, y Jordan se había quedado sin modelos a los que grabar que supieran algo de esgrima. Por suerte para él, cuando se estaba volviendo a ver Robin Hood, una de sus películas favoritas de la infancia, en el duelo final había un plano de 6 segundos con Robin y el sheriff luchando perfectamente de perfil, que le siguió como referencia para animar el combate. Y así, tras 3 largos años, Jordan Mechner consiguió terminar su juego, Prince of Persia, lanzado para el Apple II en octubre de 1989, pero justo como Jordan temía, había perdido la carrera contra el tiempo. Para cuando lo terminó y este salió a la venta, el Apple II en el que lo había desarrollado y para el que había sido lanzado se había quedado atrás. Todas las limitaciones que este tenía hicieron que se volviera rápidamente obsoleto en cuanto aparecieron nuevas máquinas más potentes en el mercado. Prince of Persia fue un fracaso de ventas, lanzándose para una plataforma anticuada y vendiendo solo 7.000 ejemplares para julio de 1990. Pero si esta historia hubiera acabado aquí no estaríais viendo este vídeo, porque yo no estaría hablando de ello. A partir de entonces el juego empezó a ser porteado a otros sistemas operativos y fue lanzado en Japón y en Europa. Sin las limitaciones del Apple II, la recepción de Prince of Persia fue extremadamente positiva, con algunos críticos mencionando la asombrosa fluidez de movimientos como algo que debía verse para creerse, algunos incluso diciendo que presentaba un hito en el desarrollo de los videojuegos como Star Wars lo presentó en el cine. Y así el inicialmente ignorado Prince of Persia se convirtió en un éxito mundial, llegando a las 2 millones de copias vendidas para 1993, cuando su secuela ya estaba en desarrollo. La paciencia y el arduo trabajo de Jordan Mechner no fueron en vano, después de todo. La historia de Prince of Persia como franquicia no había hecho más que empezar. Prince of Persia 2, La Sombra y la Llama, entró en desarrollo en 1991. El juego volvía a estar diseñado por Jordan, pero esta vez no lo programó él. Él estaba en Nueva York a punto de mudarse a París y el equipo de desarrollo de Brotherhood en Novato, California. Así que Jordan escribió un guión entero de 217 páginas con instrucciones precisas de cómo debería ser el diseño del juego, los niveles, la música e incluso las escenas. Y para su sorpresa, el equipo de Brotherhood lo siguió a rajatabla. Tras meses de desarrollo, en mayo de 1993, Prince of Persia 2 fue lanzado. El juego representaba una extensión de la primera parte. La historia continuaba, los gráficos eran mejores, las plataformas más elaboradas y los puzzles más difíciles. De hecho, las principales pegas que el juego recibió eran el imperfecto sistema de guardado y la dificultad. Sin embargo, también recibió críticas positivas por su música, gráficos y jugabilidad. Un análisis del juego lo definió como no solamente mejor que Prince of Persia 1 en cada dimensión posible, sino que también es el juego más cruel, enfurecedor y menos piadoso. En conclusión, el mejor juego de su estilo al que haya jugado. Prince of Persia 2 también fue un éxito de ventas, aunque ni de lejos como el 1, vendiendo unos 750.000 ejemplares, pero algo malo se divisaba sobre el horizonte que pronto se cerniría sobre la franquicia.
Espero que hayas seguido la historia hasta aquí porque va a empezar a complicarse. Verás, a mediados de los 90 la industria del videojuego comenzó gradualmente a convertirse en lo que es ahora. Los estudios de publicación más exitosos y con más dinero empezaron a comprar otros más pequeños e incorporarlos a sus filas. Activision lo hizo, Microsoft y EA lo hicieron y Brotherhood lo intentó hacer. Esta había conseguido grandes beneficios con Prince of Persia, Myst y Carmen Sandiego. En 1992 compró el programa PC Globe, un atlas geográfico mundial, y en 1995 intentó comprar The Learning Company, una compañía que hacía videojuegos educativos bajo licencia de otras empresas, pero un rival entró repentinamente en el acuerdo: Softkey. Softkey era una empresa co-creada por el canadiense Kevin O'Leary, especializada en vender software educativo a precios mucho más baratos que la competencia y en comprar empresas rivales de forma extremadamente agresiva para luego quedarse con sus propiedades intelectuales. Podía hacerlo porque O'Leary tenía el apoyo de varios grupos de inversiones. Las dos compañías entraron así en una reñida batalla comercial por The Learning Company. En noviembre de 1995 parecía que Brotherhood había hecho la propuesta definitiva por 555 millones de dólares, pero al final fue Softkey la que acabó comprándola por 606 millones de dólares en efectivo y adoptando su nombre. ¿De dónde sacaron 606 millones de dólares en efectivo? Buena pregunta. Poco después, en 1997, Brotherhood comenzó el desarrollo de Prince of Persia 3D, un título tan autoexplicativo que no voy a elaborar sobre él, pero tenía un problema. O'Leary había empezado a debilitar la posición económica de Brotherhood, compró la empresa que había desarrollado el programa PrintShop, el producto más rentable que Brotherhood había publicado, tan solo para venderlo por 29,95 dólares. Esto y otras medidas similares redujeron las acciones de Brotherhood hasta el punto que en junio de 1998 The Learning Company la compró por 420 millones de dólares, transfiriendo sus propiedades intelectuales, incluyendo Prince of Persia, a su subsidiaria Mindscape, despidiendo al 47% de sus trabajadores, unas 500 personas en los siguientes 5 meses, y convirtiéndose en la segunda compañía de venta de software del planeta, solo detrás de Microsoft. Mindscape se hizo cargo entonces del desarrollo de Prince of Persia 3D, incluso llamando a Jordan Mechner como consultor, quien en estos años había hecho un mini documental sobre las duras condiciones de vida en la Cuba del periodo especial y había creado el juego El Último Express, un éxito en la crítica pero un fracaso de ventas. Pero la debacle para Prince of Persia no acababa ahí. Tan solo unas semanas después de la compra de Brotherhood, Mattel entabló negociaciones para comprar The Learning Company e integrarla en su división interactiva, que se completaron el 13 de mayo de 1999 por entre 3.400 y 4.200 millones de dólares. Mattel es la empresa detrás de Barbie y Hot Wheels, entre otros, la segunda empresa juguetera del planeta después de Lego, pero aunque tenían mucha gente que supiera sobre juguetes, no tenían a nadie que supiera sobre software o sobre The Learning Company. La compra de The Learning Company fue para diversos medios una de las peores adquisiciones de la historia. Mattel la había sobrevalorado demasiado y había pagado una cantidad absurda por ella. Los juegos educativos habían perdido muchísima fama durante los años anteriores y ya no eran populares ni rentables. Tampoco parecía que Mattel hubiera hecho ninguna investigación acerca de la empresa, ni de cómo dos de sus anteriores compras estaban consideradas entre las 10 peores adquisiciones de Estados Unidos, ni del hecho de que entre los 3 años anteriores The Learning Company había perdido grandísimas cantidades de dinero, ni de que a fecha de la compra acumulaba un déficit total de 1.100 millones. Esta adquisición fue tan catastrófica que se estima que Mattel perdió 2.000 millones de dólares en acciones en un solo día. En este clima de destrucción y de caos se vio envuelto Prince of Persia 3D, que no solo ya venía de haber cambiado desarrolladores, sino que su desarrollo tuvo que ser cortado por Mattel para abaratar costes. Así hubo muchas pruebas de bugs y mecánicas que no se realizaron y sistemas que no pudieron refinarse. Finalmente, en septiembre de 1999, Prince of Persia 3D fue lanzado y para sorpresa de nadie fue un fracaso. El juego copiaba los controles, la cámara y las plataformas de Tomb Raider, pero siendo inferiores a este en todos los aspectos. Aunque la acción y los gráficos eran buenos, el resto de apartados no lo eran y estaba repleto de bugs, resultado del desarrollo apresurado. Incluso el propio Jordan Mechner dijo que a pesar de no haber trabajado apenas en el juego, no le gustó ser consultor ni ver en lo que el juego se había vuelto. La recepción de Prince of Persia 3D fue regular, las ventas no fueron buenas y la comunidad de videojugadores perdió interés en la franquicia. La obsolescencia del Apple II hacía 10 años no acabó con Prince of Persia, pero este fracaso tal vez lo haría. Sí, aún recuerdo cuando mi empresa de suplementos dietéticos quebró, fue una experiencia terrible. Recuerdo que durante las primeras noches después de aquello no podía mirar a mi mujer a los ojos. Principalmente porque tenía ceguera nocturna, era un efecto secundario de los suplementos por el que me chaparon el negocio. Sí. Pero entonces pensé, ¿sabes qué? Esto no ha sido más que experiencia. Y tras rellenar los papeles del divorcio, entonces empecé a buscar un poco de información sobre cómo relanzar el negocio y encontré este tipo que se llamaba Cambises de Pasagarda. Era un persa, creo, que vivió hace como 2500 años y era esencialmente el pionero del telemarketing. Vale, sí, pero ¿por qué me estás contando esto? A ver, estaba comiendo y te has colado por la ventana con un trípode y un micrófono que ni siquiera está enchufado a nada. Así que ahora te vas de aquí antes de que pille un cuchillo y te saque las tripas. ¿De acuerdo? Venga, tirando. Vale. ¿Qué comes? Huevos rotos. ¿Me das un poco? ¿Te puedes ir, por favor? Recuerdo que yo siempre a los huevos rotos... Vale.
El fiasco de Prince of Persia 3D no era sino una más de las preocupaciones de Mattel, que llevaba haciendo control de daños desde la compra de The Learning Company. La gran mayoría de los trabajadores de TLC fueron despedidos y Mattel intentó vender sus recién comprados estudios y propiedades intelectuales para intentar cubrir las pérdidas. Según Doug Carlson, cofundador y aún por entonces presidente de Brotherhood, había unos 1.700 trabajadores en The Learning Company tras la compra de Brotherhood. Un año después quedaban tal vez 30. La directora ejecutiva de Mattel, Jill Barrett, contrató al presidente de Sega América para hacerse cargo de la empresa e intentar salvarla antes de acabar dimitiendo de su cargo. ¿Y qué fue de Kevin O'Leary, el hombre que causó todo esto? Bien, tras la compra de su compañía fue nombrado presidente de Mattel Interactive y su primera medida fue aumentar su sueldo e indemnización por despido. Luego vendió sus acciones en la empresa por $6 millones y fue expulsado junto con su amigo y cofundador de SoftKey, Michael Perick, pero a pesar de la popularidad que ganó con el programa de televisión Shark Tank, a día de hoy su valía como inversor y como persona en general está bastante cuestionada. En SoftKey no solo vendía productos a mayor cantidad y muy por debajo del valor de mercado de la competencia, sino que también hacía tácticas muy sucias, como declarar costes de administración de la empresa como deducciones fiscales para aparentar que generaba más beneficios de los que de verdad tenía, contratar una consultora para fortalecer el control financiero que casualmente estaba llevado por su vicepresidente, o despedir en masa a trabajadores de empresas recién compradas para inmediatamente subirse el sueldo. O'Leary no se arrepintió de nada de lo que hizo y culpó del desastre a Mattel, pero por suerte para el planeta en el 2000 los accionistas de esta le denunciaron, tuvo que pagar $122 millones como compensación y se vio envuelto en muchos más litigios y controversias desde entonces. Pero ya basta de hablar de Kevin, este vídeo no va de él y esta va a ser la última vez que le voy a mencionarle. Decid adiós a Kevin. ¿Qué pasó con Prince of Persia? En septiembre del 2000, Mattel vendió The Learning Company al grupo tecnológico Gores por $27,3 millones y un intercambio de acciones, pero esta compra no duraría mucho porque la historia estaba a punto de cambiar. La fecha, 7 de marzo de 2001, el lugar, París. Gores vendió The Learning Company, incluyendo el catálogo de Brotherhood, a la compañía francesa Ubisoft. Dos palabras, los hermanos Guillemot tenían planes para Prince of Persia, pero tenían un problema. Aunque los juegos de Prince of Persia les pertenecían, la propiedad intelectual seguía siendo de Jordan Mechner, quien tras la mala experiencia con Prince of Persia 3D no estaba muy entusiasmado de volver a hacer otro juego de la franquicia. Aún así, el estudio de Ubisoft Montreal, encabezado por Patrice Desilets y Yanis Malat, comenzó con el predesarrollo de la siguiente entrega, y después de crear algunos recursos y arte conceptual del juego, invitaron a Jordan al estudio para enseñárselos. Jordan quedó tan impresionado con ellos que dio luz verde al proyecto y se unió al equipo de desarrollo como guionista y diseñador jefe. El desarrollo empezó en junio y no fue fácil. El diseño del juego fue complicado de refinar, la IA de los enemigos dio muchísimos problemas, el director artístico tardó 10 meses en llegar y la historia tuvo que cambiarse completamente de una trama compleja con muchos personajes, intrigas y facciones de palacio a una mucho más simple. Para marzo de 2003 el juego fue anunciado para PlayStation 2, Xbox, GameCube, Windows y GBA. En septiembre Ubisoft se preparó, se puso linda y cambió su nombre a Ubisoft. Una palabra. Finalmente en noviembre de 2003 su juego vería la luz, Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. Ubisoft se había jugado mucho con él. Era el momento de ver si su esfuerzo había merecido la pena. Por desgracia, Las Arenas del Tiempo es un juego viejo que no ha recibido apenas parches. Aunque no vas a tener problemas para conseguir el juego porque está en muchas plataformas, las versiones varían entre una y otra. Por ejemplo, la versión de GOG tiene incorporados algunos arreglos gráficos que en otras versiones no hay, pero no incluye el juego en español, no sé por qué. En mi caso, yo me compré la franquicia entera en Steam un día que la vi rebajada hace año y pico por unos 10 euros. Pero si inicias directamente el juego en Steam, esto es con lo que te topas. Una resolución de mierda y una niebla que hace imposible ver y por tanto jugar. Si quieres jugar bien, vas a tener que hacer arreglos. Este vídeo vuelve a estar promocionado por nadie, pero es aquí donde tengo que recomendar una página llamada PC Gaming Wiki. Buscas un juego en la página y te dará información importante sobre él. En caso de Las Arenas del Tiempo incluye una lista de todos los problemas del juego y cómo arreglarlos. Es aquí donde diría que yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero... venga, voy a sacrificarme por la trama. El arreglo de pantalla completa permite jugar con resoluciones panorámicas. Simplemente descargas, llevas la carpeta a los archivos, descomprimes y editas el archivo pop.ini poniendo tu resolución, en mi caso 1080. El arreglo de visión 3D corrige algunos efectos visuales e incluye el arreglo de pantalla completa. Descomprimes y editas los archivos pop y de X9 settings de forma que dirija a la carpeta de archivos. Por último, el parche de Peixoto para algunas mejoras gráficas más y arreglar controles para mandos. Lo descomprimes directamente en la carpeta de descargas, abres el archivo Peixoto, seleccionas Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo en la lista de juegos, indicas el camino a la carpeta de archivos, seleccionas las opciones que quieras y te lo instala. Una última cosa importante, al ser un juego viejo la física está ligada a la tasa de fotogramas, por lo que si lo llevas a más de 60 fotogramas por segundo las animaciones son demasiado rápidas y se buguea. Para arreglarlo el parche de Peixoto tiene una opción de forzar sincronía vertical, pero si no te funciona puedes limitar los fotogramas de forma externa. Yo lo hice con el panel de control de Nvidia. También forcé anti-aliasing FX AA desde aquí para que todo se viera más definido. Y tras todo esto, podemos empezar a jugar de verdad. Comienzas el juego en un balcón bajo la tormenta y al pasar hacia adentro comienza la historia, una narración pasada en primera persona. Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección.
Sí, el tiempo es un poco como el río Llobregat. Eres el príncipe, sin nombre, y junto al ejército de tu padre atacas la ciudad del Marajá de la India después de que el chaquetero visir os abriera la puerta. Al reuniros con él os habla de la cámara del tesoro del Marajá y rápidamente decides pasar de luchar e ir hacia ella. Se te cae un arco encima, pero estás bien, incluso tienes algunos compas para ayudarte a entrar en la cámara. Hostia. Esta sección sirve como tutorial de plataformas y combate. El combate inicialmente es sencillo, tienes un único tipo de ataque y puedes luchar contra varios enemigos sin problema. Las plataformas por otra parte son mucho más elaboradas que en otros juegos. Puedes subir y recorrer salientes, subir y saltar a columnas, escalar paredes, recorrer paredes, saltar desde paredes, hacerte amigo de las paredes. Estas son las que aparecen en los primeros 5 minutos. Tras despachar a unos guardias decides que no te ganarás el respeto de tu padre matando, sino encontrando la cámara del tesoro. Y qué cosas, tras un desvío por las murallas al final llegas hasta ella, y tras algo de plataformeo consigues la daga del tiempo. Tras esquivar a la muerte, huyes y regresas a la cámara principal, donde te encuentras con tu padre consiguiendo el reloj de arena y al visir desesperado por conseguir la daga. Esa daga. Quien la encuentra se la queda, jódete tonto. También sale esta chiquina siendo capturada por un soldado. Cambio de plano, atravesando el desierto con el ejército, el botín y los esclavos conseguidos de la India, visitas la ciudadela Palacio de Azad. Tu padre empieza a presentarle al sultán todos los regalos que tan educadamente ha robado para él, pero ninguno tan magnífico como Las arenas del tiempo. Y ha dicho el título del juego. El visir habla de las maravillas que albergan en su interior, pero solo puedes abrirlas tú con la daga. Pero el príncipe no se fía del visir, es un traidor e inicialmente se niega a hacer tal cosa. Es mentira, lo haces sin preguntártelo ni medio segundo. Que vamos, que la he liado pardas. Mientras el palacio se derrumba y todos los asistentes se convierten en mutantes de arena, el visir exige la daga, pero te niegas y huyes, lo cual desemboca en la primera pelea real del juego. Tienes dos armas, la espada y la daga. La espada sirve para dañar a los enemigos y una vez les hayas dañado lo suficiente les derribarás. Para matarles definitivamente debes apuñalarles con la daga una vez estén en el suelo. Si no lo haces se levantarán una y otra vez hasta que lo hagas. Esta primera pelea es sencilla y cuando has acabado con todos aparece un geyser. Al acercarte tienes visiones del futuro inmediato que van haciéndose más extrañas según transcurre el juego. Estos son tus puntos de guardado y al guardar partida también se muestra el porcentaje del progreso que llevas en el juego. No me parece buena idea que los juegos hagan esto a menos que sean larguísimos. Además que los porcentajes son orientativos. Hay veces en las que jugarás 3 minutos y mágicamente avanzarás un 5 o un 8% de repente, pero justo después estarás sin avanzar durante un rato. Te levantas y pasas la puerta buscando a la chiquina, pero huye, el techo se cae y tienes que dar un rodeo por las habitaciones. En esta sección se presentan casi todas las mecánicas de la jugabilidad. Si tienes problemas con las plataformas, la daga te permite rebobinar en el tiempo unos segundos atrás para así corregir un error que hayas cometido y evitar la muerte. Rebobinar el tiempo consume arena, pero hay recargas tras prácticamente cada sección de parkour y del combate del juego, hasta el punto en el que incluso hay recargas tras saltar solo 3 o 4 obstáculos en algunas zonas. En la siguiente habitación vuelves a tener pelea. Cuando matas a 16 enemigos consigues un depósito de poder en la daga que te permite ralentizar el tiempo o congelar un enemigo. Al matar a todos aparece otro geyser. Guardas, sigues un poco y encuentras un agujero en la pared. Al entrar eventualmente llegarás a un lugar extraño con una fuente en el centro. Al beber se te transportará donde estaba la entrada y ganarás una mejora de vida. Sí, hay mejoras de vida y te curas bebiendo agua. ¿Cómo puede ser esto? Agüita de Madrid. Te partes la tibia, te meten un espadazo o te empalan unos pinchos. Agüita de Madrid. En fuentes, cavernas, aljibes, estanques decorativos y los baños de un harén. Toda ella, agüita de Madrid. Pídela ahora. Pero en serio, pídela ahora porque nos vamos a quedar sin ella. Volviendo a la historia, sigues un poco y te topas con la chiquina. ¿Quién sois? Soy Farah, la hija del Maharajá, a quien se la robasteis. Te pide la daga y te niegas, aludiendo a que el visir dijo exactamente lo mismo, pero la discusión no dura mucho porque sois interrumpidos por... ¡Un escapatrajo multipié! Le dices que vuelva al salón de visitas y empieza la pelea. Segundo tipo de enemigo del juego, bastante gracioso que puedas verles reaparecer en tu cara. Algo después observas unos pájaros llevando el reloj de arena y tras una sección de parkour y una pelea llegas a una plataforma donde encuentras a un guardia que todavía sigue vivo que te pide ayuda para activar el sistema de defensa. Haces un puzzle, activas las defensas de Azad, el guardia se transforma en mutante y le matas, pero te das cuenta de que has cometido un error activando las trampas. Vas a estar sufriéndolas durante el resto del juego. ¿Pero te has dado cuenta? En los primeros minutos ya se te han presentado casi todas las mecánicas importantes. Al regresar al salón, Farah está peleando contra unos mutantes. Bajas con el poder de las cinemáticas y te das cuenta de que uno de ellos es tu padre. Primer jefe del juego. Esta pelea puede llegar a ser difícil si no has pillado el truco a los nuevos enemigos. Tu padre realmente no es tan complicado de matar una vez se ha quedado solo.
Corres al geyser y despiertas con Farah intentando quitarte la daga. Tras una pequeña discusión, acordáis ir juntos de ahí en adelante. Aquí empieza la segunda parte del juego y la historia desde aquí es el viaje del príncipe y Farah por el Palacio de Azad, así que antes de elaborar algo más sobre la jugabilidad paso con el siguiente apartado, gráficos. Y gráficamente es difícil juzgar de forma objetiva un juego que salió en 2003. Para comparar, estos son otros juegos que salieron ese mismo año, y para 2003 Las Arenas del Tiempo tiene unos graficazos. Los aspectos que más resonaron en el lanzamiento eran la iluminación y las físicas de cortinas y velos. La dirección artística también es cojonuda y la mayoría de lugares por los que vas a pasar se sienten únicos y reconocibles. A todo esto le ayuda que al ser un juego totalmente lineal no vas a pasar por un mismo sitio dos veces casi en ningún momento. Como pegas, algunas animaciones faciales son meh, jugando con resolución panorámica puedes ver que el juego no estaba diseñado con ella en mente, y está el problema de que las escenas utilizan un renderizado distinto que en su época se veía mejor, pero cuanto más tiempo pasa peor se ve. Pero por lo general este era uno de los juegos con mejores gráficos de su época, y 20 años después sigue aguantando. Siguiendo con la jugabilidad, según progresas los enemigos se vuelven más fuertes y numerosos, las plataformas más complicadas y las trampas más dañinas, pero tienes formas de compensar esto. Empiezas el juego con 4 cargas de arena, pero por cada 8 recargas que recojas conseguirás un nuevo depósito de arena en la daga, hasta un máximo de 9, creo. Así se contrarresta el aumento de la dificultad con más posibilidades para rebobinar. Siguiendo un poco con el combate, Prince of Persia trata de reconocer patrones. Cada enemigo ataca de una forma y es vulnerable o resistente a ciertos ataques. También mientras te acompañe Farah tienes que protegerla en combate, porque irán a por ella y tiene salud propia. Realmente suena peor de lo que en realidad es, y a menos que pases completamente es difícil que la maten. Farah tiene un arco y te ayudará en las peleas, pero es importante saber que hay fuego amigo y que puede acabar tocándote los huevos. La base del combate sigue siendo la misma en todo el juego, pero puedes saltar sobre enemigos, impulsarte en paredes para atacar o saltar, puedes hacer contraataques, aunque son un poco difíciles de ejecutar porque tienes que bloquear y pulsar el botón de ataque justo cuando recibes un golpe. A veces los controles fallan y si hay muchos enemigos juntos puedes hacer algo que no querías, pero por lo general todo es fluidísimo y está genial. Según avances conseguirás nuevas espadas más poderosas, pero aparecerán también más enemigos y te empezarán a contraatacar, aunque puedes responder a sus contraataques con los tuyos. También cuando tengas el mismo número de depósitos de arena y poder y estos estén enteros, puedes hacer una supercongelación. Me encanta y quiero más de esto. Las plataformas tampoco se quedan atrás. La mayoría de las que vas a pasar son como las que aparecen en la introducción, pero van apareciendo más y se complican y elaboran según progresas, y me sorprende que los desarrolladores consiguieran mantenerlas interesantes y variadas a lo largo del juego. Eso sí, ninguno de los enemigos con los que vas a luchar va a poder igualar al mayor rival que vas a tener a lo largo del juego, la cámara. La cámara por lo general te sigue, puedes girarla como en cualquier juego en tercera persona y no suele dar problemas, pero ocasionalmente cambiará de repente a planos fijos y te llevará malas pasadas. La mayoría de las veces solo será un mal cambio de dirección al girar una esquina, molesto pero sin mucha importancia. Pero habrá veces en las que harás un mal salto por culpa de la cámara y te marcarás la de cancerbero. ¡Hijo de puta, voy a lanzarme a un techo! ¡Wow! El ciclo de jugabilidad de Las Arenas del Tiempo es simple de cojones. Te levantas, haces algo de parkour, atraviesas algunas trampas, tienes una mini pelea si acaso, haces algo más de parkour, llegas a una pelea grande, matas a todos y guardas. Y no hay más, pero está tan bien hecho que ni se nota ni importa. Hablando del sonido, está bien. Por curiosidad me jugué el juego en versión original y honestamente prefiero el doblaje español. En la versión original todos los personajes tienen un ligero tinte inglés a pesar de que los dobladores no eran ingleses y no me gusta. Coño, ponme a Ted Mosby interpretando al príncipe. Al 380 de la 22, por favor, tenemos prisa. ¿A dónde, caballeros? Excelente. Objetivo tomado. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Sabéis? Me he aseado y he recibido friegas con aceites aromáticos. Es una pena que no estuvieseis aquí. Mucho mejor. Algo de lo que sí debo hablar, no solo de Las Arenas del Tiempo, sino de la franquicia en general, es la banda sonora. Para mí, la música de un juego, sin ser tan importante como los otros apartados, sigue siendo un aspecto principal. Si un juego tiene mal sonido o mala música, te das cuenta al instante. Pero si tiene una gran banda sonora, se disfruta mucho más al jugarlo. Pongamos, yo qué sé, Metal Gear Solid 4, el regreso a Shadow Moses. Quítale la música. Ok, una base militar abandonada en la nieve. Pablo de la edición, dale. ¿O qué prefieres? ¿Esto? Bombs away on him. Should be okay. ¿O esto? Missile was evaded. Watch out! The enemy has a lock on you! Fire. En el caso de Las Arenas del Tiempo, la banda sonora es una mezcla de música tradicional iraní con algunos toques de la India, pero también añade instrumentos y ritmos actuales para especiar el resultado. Esta técnica no se limita exclusivamente a videojuegos, y en la industria musical está viendo un resurgimiento desde hace unos años. ¿Qué le parece esa morra? ¿Y qué tal está aquí? No sé, ¿qué tal el balcón durante la noche?
¿qué tal las notas bajas de la cárcel? ¿O la Torre del Alba? Toda la banda sonora es la leche y encaja perfecta, es simplemente cenita de picoteo. Pero pasemos con el final. Se vienen spoilers, así que si no quieres oírlos, salta un poco del vídeo. Mientras vas recorriendo el palacio, matando mutantes y haciendo plataformas, el día avanza y más o menos a mitad de juego acabas separado de Farah, y tras dar un rodeo bastante largo por el subsuelo de Zath os volvéis a reunir. Es ahí cuando ves que Farah y el príncipe empiezan a gustarse. Se me hace un poco extraño que en el transcurso de las 4 horas en las que yo me paso el juego se enamoren, pero mira, he visto casos peores. El caso es que tras tanto viaje por Azad dando rodeos constantes, llegas a la Torre del Alba, donde está el reloj de arena, pero tienes una visión de Farah quitándote la daga y te sobresaltas. Luego subes hasta la cima de la torre en el ascensor, hay una pelea epiquísima y una vez en la cámara del tesoro vuelves a tener otra visión de Farah quitándote la daga. Tras escalar el reloj al príncipe le entra la duda en el último momento posible. Justo llega el visir y os manda a los dos a tomar por culísimo, pero al menos evitas que consiga la daga del tiempo. Aterrizas en una cripta, Farah te inculpa, entendible por otra parte, y os quedáis a oscuras. En esto te dice que de niña su madre le enseñó una palabra mágica que hacía que se abrieran puertas cuando estaba asustada. Nunca se lo he contado a nadie. Y entiendo por qué. Es lo más infantil que he oído en mi vida. ¿Cuál es la palabra? Kakolukiyam. ¿Kakolukiyam? Joder, sí que te abre más puertas que el inglés. Bajas un montón, pero lo que es un montón, una burrada de escaleras hasta unos baños y haciendo un pequeño puzzle encuentras a Farah. Todo esto es una secuencia de sueño o alucinación o que ocurre de verdad, no está claro qué pasa. El caso es que te levantas sin espada, sin daga y sin minita, o sea, sé, como me despierto yo cada día. Que soy yo literal. Evitas unos enemigos, haces otro puzzle y consigues la espada de pico de águila, que mata a cualquier enemigo de una sola tolla. Ahora tienes una tarea muy sencilla, escalar la Torre del Alba por fuera sin la daga, o sea, sé, sin poder rebobinar el tiempo. Personalmente este me parece uno de los mejores niveles finales de videojuegos. No solo está genial diseñado porque casi todo lo aprendido en plataformas anteriormente aparece aquí, pero también la atmósfera de escalar la torre por fuera a la luz del atardecer me encanta. Pero bueno, llegas hasta arriba y te topas con Farah luchando contra un montón de enemigos. Llegas justo a tiempo para matarlos, pero Farah tropieza y para agarrarla sujetas la daga del tiempo por la hoja, cortándote la mano en el proceso. Farah viendo esto decide que la vida en verdad está muy jodida y se sacrifica por la trama, dejándote ante una última pelea con los enemigos más fuertes del juego. Al acabar y entrar al geyser te das cuenta de que ya solo queda una última cosa por hacer, cerrar el reloj. Bajas y aparece el visir, te ofrece la vida eterna, la cual rechazas, escalas el reloj en 3 segundos y haces lo que deberías haber hecho un rato antes. Y no sé cómo, pero retrocedes en el tiempo hasta antes del inicio del juego con la daga, te adentras en la selva hasta el Palacio del Marajá, entras por el balcón del inicio del juego y le cuentas a Farah todo lo que ha ocurrido. Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. El tiempo ha resultado ser más como el Henares. Pero al acabar de contar la historia aparece el visir, y ya va siendo hora de matarle, ¿verdad? Es el jefe final. Posiblemente el más chusto que haya visto. En serio, esta pelea es súper fácil, es todo bloquear, contraatacar y dar golpes normales, y si te da hace poquísimo daño. Pero justo cuando estás a punto de matarle... ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? ¿Cómo se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? Eres un puto payaso. Con esta decepción de persona muerta es el fin del juego. Le ofreces la daga a Farah, pero aunque a lo largo del juego os habéis acabado gustando, ella no sabe quién eres. Así que después de marcarte la del calvo sinvergüenza, endiñarle un beso en todos los morros a una pava y rápidamente deshacer el error que acabas de cometer, el príncipe se da cuenta de que es imposible que acabéis juntos, y será un final agridulce, pero tiene lógica. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme Kakolukiyam.
Al tener que competir con su juego hermanado Beyond Good and Evil y con algunas versiones para plataformas tardando en llegar, las ventas iniciales de las Arenas del Tiempo fueron algo lentas, pero poco después se convirtió en un éxito de ventas extremadamente laureado por la crítica, alcanzando los 14 millones de copias vendidas y siendo nombrado como uno de los mejores juegos del momento. No solo se volvió un ejemplo predilecto de cómo renovar una franquicia, sino que también se convirtió en uno de los juegos más influyentes del género. A día de hoy pesa 2 GB, tira en cualquier ordenador, está tirado de precio cuando está en oferta y con los arreglos correspondientes sigue siendo muy disfrutable de jugar. Si tuviera que quedarme con un solo Prince of Persia para recomendar, sin duda sería este. Bueno, Seymour, he llegado a pesar de sus indicaciones. Oh, Inspector Chalmers, bienvenido. ¿Está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, Seymour, he llegado a pesar de sus indicaciones. Oh, Inspector Chalmers, bienvenido. Espero que esté preparado para unas sabrosas hamburguesas. Creí que cenaríamos gambones al vapor. Oh, no, dije jamones. Así llamo yo a las hamburguesas. ¿Llama jamones al vapor a las hamburguesas? Sí, ya saben, cosas del pueblo. Ajá. Perdóneme un segundo. Por supuesto. Deliciosamente diabólico, Seymour. ¡Ay, qué ricas estaban! Bonita velada, estoy agotado. Sí, no me extraña. ¡Cielo santo! ¿Qué está ocurriendo ahí dentro? Las arenas del tiempo. ¡Seymour! Me extraña. ¡Cielo santo! ¿Qué está ocurriendo ahí dentro? ¿La aurora boreal? ¿La aurora boreal? ¿En esta época del año? ¿A esta hora del día? ¿En esta zona del país localizada exclusivamente dentro de su cocina? Sí. ¿Puedo verla? No. Es usted un tipo raro, pero le doy mi visto bueno a sus jamones al vapor. El éxito sin precedentes de las Arenas del Tiempo pavimentó el camino para la siguiente entrega de la franquicia Prince of Persia, que sería lanzada en Norteamérica el 30 de noviembre de 2004 y llegaría a Europa 3 días después, El alma del guerrero. La secuela presentaba una extensión de las Arenas del Tiempo en todos los aspectos: plataformas, combate, historia, contenido... bueno, en todo salvo en uno, atmósfera y tono. Sin duda lo que más resonó tanto a la crítica como a los espectadores. No solo directores y diseñadores eran distintos respecto a las Arenas del Tiempo, el resto de jefes de desarrollo también lo eran. De hecho, Jordan Mechner no tuvo nada que ver con el desarrollo del alma del guerrero, y cuando se le preguntó acerca de este, dijo que no era un fan de la dirección artística ni de la violencia que le ganaron una M en el SRB, y que ni la historia, personajes, diálogos, doblaje ni estilo visual eran de su agrado. Y es que entre un juego y otro hubo un súbito cambio en estos apartados. Las Arenas del Tiempo tenía un tono tranquilo, luchabas contra mutantes que se desmaterializaban en arena, sí, pero el príncipe y Farah tenían sus conversaciones y sus chanzas de cuando en cuando. ¿Qué hacéis? No lo sé, se me ocurre sobre la marcha. Y aun con la hostilidad del ambiente, Azad se sentía un lugar tranquilo. El alma del guerrero tiene un tono mucho más adulto, no hay apenas ninguna broma o conversación tranquila, el príncipe cambia totalmente de personalidad y aspecto, los personajes femeninos no llevan menos ropa porque si no, no podríamos vender el juego, los enemigos mueren de formas bastante gráficas y todo en general tira a lo edgy y oscuro. Todo esto llevó a que el juego tuviera peor recepción que el anterior, y sin embargo fue otro éxito, consiguiendo casi 2 millones de ejemplares vendidos en su primer mes. Suena bien, ¿no? Instalemos esa mierda. Sí, pero antes toca volver a arreglar el juego. Para explicar mejor los apaños me toca volver a sacrificarme y borrar los datos del juego. El alma del guerrero necesita un montón de arreglos para funcionar bien. El más importante es el parche no oficial de Nexus Mods. Lo descargas, descomprimes en la carpeta de archivos y editas pop2.ini para poner tu resolución. Esto debería resolver la mayoría de problemas para casi todos, pero el límite de fotogramas del parche a mí no me funcionó. Si juegas a más de 60 fotogramas por segundo, el juego se buguea, y si juegas a 60 clavados, el audio de las escenas se descoordina. La solución es limitar el juego a 58 o 59 FPS. No es coña, esto lo arregla. Es importante también activar el modo de compatibilidad, porque si no el juego crasheará en la escena tras el primer jefe del juego o
hagas lo que hagas, y aunque también hay el Xmod para este juego, yo no lo descargué porque pone que no puedes tener activado ningún modo de compatibilidad. Los vídeos e imágenes en alta definición no son obligatorios, pero arreglan cinemáticas pequeñas sin sonido y me gusta tenerlos, sobre todo porque estoy haciendo un vídeo sobre el juego. Haces una copia de la carpeta vídeo por si acaso, descargas el archivo de los vídeos y los créditos de tu idioma, los llevas a la carpeta de vídeos y descomprimes. Si no quieres descargarte el peso entero del juego para esto, puedes simplemente descargar los arreglos de audio. Otro problema que encontré ya tras haber empezado a jugar era que el ratón tenía la vista invertida aun poniendo que estaba normal. Para solucionarlo simplemente le di a invertir vista de desplazamiento y se arregló. Ya por último, este juego es más propenso a crashearse que el anterior, principalmente en pantallas de carga. Si el juego se queda pillado y no deja tabular o cambiar ventanas, dale medio minuto, se cerrará solo. Cuando vuelvas a abrirlo y te preguntes si quieres usar la configuración segura, dale que no. Finalmente ya se puede jugar, así que paso con la historia. Todo empieza con el príncipe huyendo de algo que le persigue por las calles de Babilonia. Tras algo de persecución y un perro muerto, se queda sin salida, y justo cuando esa cosa le va a atrapar, cambio de plano, estamos en un barco en mitad de la tormenta en el océano Índico con el príncipe de capitán. Pero al igual que cuando estás en tu casa aprovechando un día de descanso para descansar y tu padre te ve, no puedes tener ni un segundo de respiro, e inmediatamente eres abordado por unos guerreros de arena capitaneados por una tipa cuya presentación no estoy seguro si puedo poner en YouTube porque es como abrir Instagram en una cena familiar, es literalmente culo en tu puta cara. Pero bueno, ha aparecido, los ánimos se han calmado, seguro que esto acaba con una negociación entre ella y el príncipe y se evita una matanza. O tal vez no, tal vez sea una carnicería. Tras una sección de tutorial de lucha contra varios de sus guerreros, te acabas enfrentando a ella. Esto es un pico muy repentino de la dificultad y si no estás preparado porque acabas literalmente de empezar a jugar, te puede acabar matando varias veces. No llegas a matarla, justo te mete una paliza de concurso y te tira por la borda, pero ya hay quienes pagarían dinero para que una jamba como esta les metiera una paliza y tú te la acabas de llevar de gratis, así que creo que todos son ventajas realmente. Flashback, estás en una tienda hablando con un anciano y aquí se explica la historia. 7 años después de los acontecimientos de las arenas del tiempo, el príncipe está siendo perseguido por el guardián de la línea del tiempo, el Dahaka. En Azad el príncipe abrió las arenas del tiempo y debería haber muerto por ello, pero las utilizó a su antojo para deshacer la situación. El anciano le habla de la isla del tiempo, donde la emperatriz del tiempo creó las arenas y el Maharaja robó el reloj de arena empleando portales con los que se podía retroceder en el tiempo. El príncipe decide que viajará a la isla y retrocederá en el tiempo para evitar la creación de las arenas, haciendo así que el Dahaka no tenga nada en su contra. Pero el anciano vuelve a avisarle: no podéis cambiar vuestro destino. Nadie puede hacerlo. Fin del flashback. Despiertas en la playa de la isla del tiempo sin tripulación ni armas y armado con un palo convenientemente situado en el suelo te adentras en la isla buscando a la mujer. Por cierto, sí, matas gente con este palo, es el palo más fuerte de la antigüedad clásica y toda esta situación parece sacada de John Wick o algo de ese palo. Llegas a la entrada del palacio pero es evidente que la señoritinga no puede haber ido muy lejos. Y si el enemigo está desarmado, le ofrecemos una espada. ¡Matadle! Hago caer como si fuera enero. Persiguiéndola se te presenta un nuevo enemigo, el Cuervo, un enemigo fuerte al que debes derrotar 3 veces para matarle y que al morir suelta casi la mejor arma secundaria del juego. Esta pelea me encanta, porque si no te apetece luchar, pues puedes simplemente sudar de él. Tras avanzar un poco más te topas con la mujer en un altar, pero llegas 2 segundos demasiado tarde y desaparece. O tal vez no, porque resulta que acabas de encontrar un portal del tiempo. Viajas al pasado e inmediatamente patada en la jeta. ¡Boom! Tienes el poder de recordar, aunque al no tener la daga del tiempo no tengo ni idea de cómo puedes hacerlo. De momento esta es toda la historia que voy a contar. Personalmente el desarrollo de la historia me gusta mucho, pero de momento pasamos con los gráficos. Gráficamente, a pesar de estar hecho con el mismo motor que las arenas del tiempo y haber salido un año después, los gráficos del alma del guerrero son... ¿peores? No ayuda que en 2004 salieran algunos de los mejores juegos de la década. En comparación a todos estos, el alma del guerrero se ve... no es que se vea mal, algunos lugares son bastante buenos y tienen mucho detalle, pero es demasiado monocromático. Las secciones del presente son grises y tristes, con solo el príncipe destacándose en la escena, pero las secciones pasadas tienen un filtro amarillo que hace que todo se vea peor. Las arenas del tiempo era mucho más colorido y aun con la escala e imposibilidad de las estancias de Azad se sentían vivas e incluso coherentes y realistas. Tomemos 2 ejemplos. Los jardines en las arenas del tiempo se ven bastante bien. Los del alma del guerrero están apagados y el verde de la vegetación apenas se destaca entre el amarillo del ambiente. O compara la biblioteca de las arenas del tiempo con la del alma del guerrero. Parece que de repente hubieras viajado a México. Pero luego viajas al presente y súbitamente estás en Polonia. Sigues teniendo el problema de que la resolución panorámica no estaba en mente durante el diseño del juego, pero más importante aún que todo esto es que el diseño visual es peor, y me jode porque en los extras puedes ver arte conceptual, y es muy bueno ver las estancias sin filtro México, pero luego en el juego no vas a verlas así. De nuevo, compáralo con Azad, donde la mayoría de lugares eran distinguibles, mientras que en la isla del tiempo muchos sitios se parecen demasiado. La cárcel, las torres o el palacio en general tienen demasiados pasillos copia-pega y hay muchos menos sitios destacables. No digo que no haya lugares buenos, de hecho la mejor escena del juego para mí es la escalinata del palacio. Es un plano ominoso y amenazador, pero casi todo lo demás está peor diseñado que en las arenas del tiempo, y aunque
Aunque la iluminación y las texturas son muy buenas para la época, el alma del guerrero ya se había empezado a quedar atrás. Por otra parte, el alma del guerrero elabora sobre la jugabilidad de las arenas del tiempo, más enemigos, más plataformas y obstáculos, más jefes, pero sobre todo más dificultad. Esto puede ser algo personal, pero me he jugado tantas veces las arenas del tiempo que me parece facilísimo. En el alma del guerrero hay 3 modos de dificultad y he de decir que pasármelo en normal por primera vez me pareció desafiante y en ocasiones frustrante. Las trampas quitan muchísima vida, los enemigos atacan mucho más rápido y frecuentemente, fallar un contraataque te deja completamente expuesto ante una somanta de palos y hay algunas decisiones de diseño que no ayudan a que la experiencia mejore. Algo que debo mencionar directamente es que este juego está mucho más centrado en el combate que su predecesor. Mientras que en las arenas del tiempo había una pelea grande al final de cada segmento para cerrar el ciclo de jugabilidad, en el alma del guerrero las peleas están integradas entre y con las plataformas. Los combates son generalmente más breves, la mayoría van a ser contra 2, 3 o 4 enemigos, pero hay muchos más, hay más tipos y según avanzas se hacen más fuertes, competentes y con mejor armamento, pero tú tienes muchas más formas de acabar con ellos, y es que el sistema de combate es la principal ventaja de este juego. No tienes la daga del tiempo, pero no la necesitas para matar enemigos. En su lugar, cuando mates a uno, puedes recoger su arma del suelo y llevarla como secundaria. Puedes combinar golpes con el arma principal y la secundaria para realizar combos super acrobáticos que hacen bastante daño. En este juego hay gore y puedes matar enemigos de formas satisfactorias. El gore no es solo estético, tiene efecto en la jugabilidad. Si matas a un enemigo de forma normal no soltará arenas al morir, para que lo haga necesitas abrirle en canal o cortarle la cabeza. Las armas secundarias tienen durabilidad limitada y se acaban rompiendo, pero si te quedas sin una, no pasa nada, puedes agarrar enemigos. Creo que es bueno que se rompan, así puedes probarlas todas. Algo de lo que no me di cuenta hasta muy tarde es que algunas tienen efectos secundarios, no sé por qué eso es una mecánica tan oculta, pero venga, vale. Los movimientos de combate son muy completos y variados, pero sin ser difíciles de ejecutar. Pero no todo el combate son combos. Puedes hacer todo lo que hacías en las arenas del tiempo, los contraataques son mucho más fáciles de hacer, puedes girar sobre una columna para patear o decapitar enemigos, atraerles a pinchos y utilizarlos contra ellos, empujarles hacia trampas, lanzar un arma secundaria a alguien y cortarle la cabeza. Puedes incluso agarrar a un enemigo cuando se haya quedado solo y exponerle 7 razones por las que no mete cabra. De hecho voy a describir 3 movimientos por aquí para ver si adivinas cuál me acabo de inventar. Tal vez este, o puede que sea demasiado específico para habérmelo inventado. Deja de adivinar, era una pregunta trampa. Puedes hacer los 3. Sigues teniendo poderes de arenas. Como he dicho antes, consigues rápidamente el poder de recordar, con el que rebobinas el tiempo, y hay otros poderes que se han cambiado o mejorado, como la ralentización. Sí, en las arenas del tiempo podías ralentizar el tiempo, pero yo casi nunca lo utilizaba porque también te ralentizaba a ti. En el alma del guerrero, sin embargo, ralentiza el tiempo y a los enemigos, pero tú mantienes tu velocidad normal de movimiento y ataque, y su uso no se limita exclusivamente al combate, es necesario usarlo para atravesar ciertas zonas. Algo importante es que como todos los poderes utilizan los mismos depósitos de arena, puede ocurrir que te quedes sin ella, aunque esta no es difícil de conseguir. Por desgracia es aquí donde tengo que empezar a hablar de lo malo del juego. Como las fuentes son tus puntos de guardado, vas a tener más problemas recuperando salud que antes. Si de repente pierdes mucha salud, rebobina, porque tu vida es más importante que las arenas y si no lo haces vas a estar mucho tiempo con muy poca salud. El movimiento es mucho más errático que antes. Ha habido bastantes ocasiones en las que he hecho un movimiento en la dirección que no quería, cayendo al vacío y teniendo que rebobinar innecesariamente. La cámara a veces sigue sin estar del todo resuelta y como yo juego con teclado, hacer saltos con algunos ángulos de cámara está jodido. También, marca de la casa Ubisoft, hay muchos más bugs y fallos que en el juego anterior, tanto en plataformas como en combate. Voy a excusarlo un poco, la mayoría de ellos no afectan demasiado a la jugabilidad y este juego es bastante más complejo que su precuela, pero aún así sigue habiendo unos cuantos, que van desde enemigos cayéndose al suelo en puntos donde no estaban antes, habitaciones desapareciendo o que de repente no haya sonido de fondo y te encuentres deambulando en completo silencio. Antes de seguir con el diseño de niveles y estructura del juego, un poco más de la historia. Persiguiendo a la capitana llegas al altar de sacrificios, un fantasma te observa desde las alturas antes de irse y te encuentras a la tipa luchando con otra pava distinta. ¡Dejadla en paz! Vos y yo tenemos asuntos pendientes. Segunda pelea con ella, esta vez la matas y salvas a la chavala de rojo. Inmediatamente le pides una audiencia con la emperatriz del tiempo, pero... La emperatriz no recibe a nadie. ¿Quién creéis que sois? Soy el príncipe de Persia. Lo ha vuelto a decir. Hoy es un día muy importante, príncipe. No se la puede molestar. ¡Guau! ¡Mirad esos tacones de aguja, chica! No puedes ir por ahí con eso, joder, te vas a matar. Pero incluso tras atravesarle las tripas de una estocada, esta piba tiene la fuerza suficiente como para decirte una última cosa. ¡Estúpido! ¿Acaso no sabéis que no se puede cambiar el destino? En lo que piensas en voz alta, el techo empieza a caerse y acabáis separados por un puente convenientemente encima vuestra, así que para volver al salón principal debes dar una vuelta. Viajas al presente y aquí le ves la cara a la bestia, el Dahaka, que poco después empezará a perseguirte. Hola, Pope, no me has mandado uno WhatsApp, que ya no me... El Dahaka te perseguirá varias veces a lo largo del juego. Huyendo de él te das cuenta de que no puede cruzar el agua, lo que te permite esquivarle por el momento. Vuelves al pasado y te topas con el fantasma, que en vez de saludarte te lanza un hacha. Ya sabes, saludo londinense. Tras regresar llegas a la sala del reloj de arena, donde te vuelves a encontrar a la mujer de rojo. He venido a impedir que la emperatriz cree las arenas.
Pues tenéis la misión de un estúpido. Pompa, ¿qué le parece esa morra? Te explica que la emperatriz va a crear hoy las arenas del tiempo y que para llegar al salón del trono donde está debes activar 2 torres. La doña te da la espada de serpiente necesaria para activar los puentes de acceso a estas. Tienes 2 caminos, la torre jardín y la torre mecánica. Puedes hacerlas en cualquier orden, pero antes de ir me temía que una sería mucho más difícil que la otra y que estaba diseñado con un orden específico. Descarté la idea ya que creía que no sería el caso, pero resultó serlo. Aunque se te presenta como la primera opción en la cinemática, la torre mecánica es más difícil que la jardín, y si vas a ella primero con 3 depósitos de arena y pocas mejoras de vida vas a complicarte innecesariamente. Y antes de que aparezca el super gamer en los comentarios diciendo lo épico gamer que es porque se pasó Dark Souls con la lanza, no tengo problema con que un juego sea desafiante, pero cuando tienes un aumento tan repentino de la dificultad, hay menos puntos de curación que en el juego anterior y si todavía no le has pillado el tranquillo al combate ni has reconocido los patrones de los enemigos teniendo pocos recursos a tu disposición, el juego se vuelve frustrante. Y no voy a mentir, cuando me pasó esto la primera vez que me lo estaba jugando estaba cabreado y llegué a un punto en el que no me lo estaba pasando bien, pero entonces recordé las palabras del castor chino. Seguí adelante y tras varios intentos y de alguna forma perderme por el camino y buguear el juego conseguí activar la torre mecánica. Claro, luego volví al salón principal, recibí la espada del león, aprendí el nombre de la doña. Soy Kailina. Llegué a la torre jardín y me la pasé de gorra. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Pasando un poco con el diseño de niveles y la estructura del juego, durante todo el juego salvo el prólogo vas a estar en la isla y la mecánica principal del desarrollo del juego y la historia son los viajes en el tiempo. Vas a estar constantemente cambiando entre el presente y el pasado para progresar. Por desgracia esto implica 2 cosas. 1, cada vez que encuentres un portal del tiempo por primera vez vas a tener que activarlo haciendo un puzzle. Siempre son iguales y vas a cansarte muy rápido de hacerlos. Y 2, muchas veces vas a tener que regresar sobre tus pasos y recorrer un mismo sitio varias veces. Yo no tengo problema con desandar camino y volver por un mismo sitio si está hecho correctamente, pero sé que es algo que no suele gustar a la gente. En el alma del guerrero está generalmente bien hecho, pero hay veces en las que se vuelve absurdo. Tomemos el pasadizo que une el salón principal con la sala del reloj. Vas a pasar por aquí 5 veces, sin ningún cambio y te vas a hartar de verlo. Otro ejemplo, esta plataforma. La primera vez que pasé por aquí pensaba que iba a haber un jefe, justo parece una arena en la que te encontrarías uno, pero me equivoqué, no había un jefe. Había 2. O el pasadizo sur que lleva al altar. Hay una mejora de vida oculta aquí a la que solo puedes acceder mucho después. Sí, también en este juego hay mejoras de vida, mejor pensadas que en el anterior. Tienes que pasar una serie de obstáculos que pueden llegar a ponerse bastante complicados, pero se te recompensa con una curación completa y una mejora de salud. En las arenas del tiempo las mejoras estaban muy a la vista y era difícil saltárselas. Aquí es lo contrario, algunas están tan escondidas que vas a tener que verte una guía para encontrarlas. Y cuando las trampas y enemigos hacen tanto daño, ocultar mejoras de salud no es buena idea. Y si hay alguien que encontró todas las mejoras cuando se pasó este juego por primera vez sin mirarse una guía, tengo que darle mi enhorabuena porque algunas son jodidísimas de encontrar. Hablando de la música, el alma del guerrero tiene una banda sonora de contrastes. Para acompañar a la estética del juego también cambiaron la banda sonora, pero esto se tradujo en hacer que la mitad de ella fuera nu metal. Algunas pistas son suaves e incluso melancólicas. Luego de repente tienes otras demasiado ruidosas que siguen hasta después del combate y te dejan sordo. Pero luego te encuentras algunas realmente buenísimas. Os concedo el honor de morir bajo mi espada. En general no es que la música sea mala, es que comparada con la pedazo de banda sonora de las arenas del tiempo es peor. El doblaje es raro, pero está bien, me jugué el juego en versión original para comparar y el doblaje cumple su cometido. Digo que es raro por 2 razones. La primera, el príncipe le dobla a un tío distinto que en el juego anterior. Diría que parecéis sorprendida de verme. Solo me queda el honor. ¡Voy por ti, pillastre! Tú, quita tus asquerosas manos del ratón. La segunda, Kailina suena... Toda mi vida he sabido que lo que está escrito en la línea del tiempo no se puede alterar. extraña. Para el doblaje español pillaron a la actriz barra cantante Leonor Watling. Y voy mucho a la filmoteca a ver películas. Y entiéndeme, no lo hace mal, pero se nota que su trabajo principal no era doblar. Supongo que el doblaje intentó ser lo más fidedigno posible al original, porque en este cambiaron de doblador al príncipe y pillaron a una actriz para interpretar a Kailina. Y por último, el sonido está bien, salvo cuando no lo está. Es parecido al de las arenas del tiempo, pero no sé hasta qué punto es culpa de mi ordena o del juego. A veces el audio se retrasa y en ocasiones faltan efectos de sonido completamente. Es también por esto por lo que es bueno jugar con subtítulos, porque hay una conversación muy específica cuyo audio por algún motivo simplemente no se reproduce.
¿Qué cojones es esto? Y por cierto, el volumen de la música en opciones no solo afecta a la música, también al ruido de fondo y a los diálogos de las escenas. Resumiendo, el sonido y el diseño fallan en algunos aspectos, pero son el combate y las plataformas lo que le hacen el carrito al alma del guerrero. Además, al ser un juego viejo, en el menú tienes extras que desbloqueas rompiendo cofres dispersos por la isla, aunque hay veces que tienes que buscar un huevo para encontrarlos. Y si buscas mucho, puedes encontrarte también armas especiales secretas, algunas de ellas simplemente ridículas. También el desarrollo de la historia me gusta. Después de activar las dos torres y volver al salón principal, el Dahaka ha aprendido a buscarte en el pasado. El espectro aparece entonces detrás tuya y el Dahaka, intentando atraparte a ti, le mata a él, pero de alguna forma esto hace que se vaya por el momento. Atraviesas de nuevo el pasillo a la sala del reloj y hablas con Kailina. Le preguntas por qué no va contigo a Babilonia y responde que lo lamenta, pero no puede aceptar tu oferta. Lo lamento, príncipe, pero no puedo aceptar vuestra oferta. Sí, es lo que acabo de decir, ¿no me escuchas o qué? Bien, al entrar al salón del trono, Kailina justo te cierra la puerta. Resulta que ella es la emperatriz. Vos sois la emperatriz. Joder, ¿no me está escuchando nadie acaso? Y que también ha decidido cambiar su destino, así que tienes que luchar contra ella. Esta pelea es buena, pero me habría gustado que no fuera casi un calco exacto de la pelea con Shadi. Durante ella, Kailina te dice que en la línea del tiempo pone que eres tú el que la matarás, algo que efectivamente acabas haciendo. Seguro que fracasaréis. Hagáis lo que hagáis. Exactamente igual que yo lo he intentado y he fracasado. Que quede constancia de que Kailina podría haberse salvado si en vez de llevar las viandas al aire hubiera llevado algo de armadura. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Desearíais poder haber cambiado vuestro destino pero no teníais con qué protegeros? Soy Cambises de Pasagarda y vengo desde la capital a presentar el invento que está marcando tendencia en las 4 esquinas del mundo, desde Libia hasta Bactria. La armadura. Con la armadura podréis burlar a la muerte resistiendo golpes que de otra forma hubieran sido letales. Pero no tienes que ser soldado, también te servirán tu día a día. Con la armadura podrás denotar estilo, realizar actividades cotidianas o salir por las calles de Memphis sin temor. Estaba en batalla contra los escitas, que hijos de puta, cuando de repente una flecha me impactó a la altura del esternón y me derribó. Pensaba que ese era mi fin, pero por la gracia de Ahura Mazda mi armadura de lino detuvo la flecha y pude recuperarme. Estoy muy satisfecho, no podría recomendarla menos. Que se jodan los escitas. El gremio de armeros de la satrapía de Babilonia nos tendrá responsabilidad penal ante el uso indebido de sus productos. Este producto no permitía al usuario evitar la muerte, usar bajo responsabilidad propia. ¿A qué esperáis? Adquirid la armadura por solo 19,99 dáricos y si vuestra solicitud llega antes de una semana os llevaréis un escudo de mimbre completamente gratis. La armadura, un clásico desde la época de Ur. El caso, te acercas a Kailina y de repente... Vuelves al presente para irte de la isla, pero resulta que el Dahaka sigue yendo a por ti. No. Extraño mucho, mándame uno WhatsApp. Tras huir de él acabas en la tumba de Kailina en las catacumbas, y entonces lo entiendes. Al matarla se crearon las arenas del tiempo, fuiste tú el que las creó. Justo cuando estás a punto de aceptar la inevitabilidad de la muerte, te topas con una inscripción dejada por uno de los soldados del Maharaja cuando fueron a conseguir el reloj de arena, que habla de una máscara espectral oculta en las cuevas de la isla que otorga una segunda oportunidad a quien la lleva permitiéndole retroceder en el tiempo. Con las esperanzas puestas en la máscara, huyes del Dahaka en las catacumbas, que tengo que decir están bastante bien diseñadas, y tras un larguísimo camino de vuelta al Salón del Trono pasando por la prisión, la biblioteca y la torre mecánica, finalmente, una idea. Si usaras la máscara para que Kailina muriera en el presente, las arenas del tiempo no habrían estado en el reloj, por lo que el Maharaja no se las habría llevado, tú no hubieras podido liberarlas en Azad y el Dahaka no te perseguiría. Así que ese es el plan. Y obviamente también tienes que activar este portal, no podía ser de otra forma. Te aventuras en las cuevas místicas de la isla en el presente y finalmente consigues la máscara, pero tiene un efecto secundario, una tontería apenas sin importancia. Te conviertes en el espectro de arena que antes estaba siguiéndote por la isla y para volver a tu forma humana tu otro yo debe morir. Así que ese es el plan. Tras una pelea con un grifo que no había sido mencionado en ningún otro momento, recorres las cuevas, apareces por la torre jardín y vuelves al salón principal, donde observas a Kailina ordenarle a Shadi atacar el barco del príncipe, aunque no sin reticencias y una acalorada discusión. Si vos falláis y él llega a la isla, yo os mataré con mis propias manos. Y ahora bien, el peor ejemplo de desandar camino, ya no solo de este juego, sino en general que he visto. Tienes que llegar al salón principal, pero no puedes bajar por aquí. No hay puente y si intentas saltar no llegas. La primera vez que vi esto pensé que me había bloqueado el camino, porque antes de ir a luchar con Kailina había puesto el puente para pasar al salón del trono. Luego me di cuenta de que en la escena Kailina y Shadi hablan sobre el uso de dicho puente, así que era intencional. Lo que tienes que hacer es volver por exactamente el mismo camino por el que acabas de venir y llegar al portal del tiempo superior del jardín para volver al presente. ¿Por qué? Es la cosa menos intuitiva que he visto. Pero bueno, venga, vuelves a la torre jardín y aquí tengo que explicar los efectos de ser el espectro. Los depósitos de arena se regeneran lentamente sin necesidad de recoger cargas, pero a cambio vas perdiendo vida con el tiempo. Nunca te vas a morir por esta pérdida de salud, pero debes tener en cuenta que vas a enfrentarte a los enemigos más fuertes del juego siendo el espectro, así que el truco es no escatimar en poderes de arena. El caso, vuelves al presente y después de que el Dahaka te explique que efectivamente tú tampoco metes cabra, apareces en el pasadizo sur. Vuelves al pasado y en el altar de sacrificios observas a Kailina y a Shadi empezar a pelear, y luego... Así como termina esto.
Abandonas la escena y tras dar un voltio de 3 pares de cojones por la costa llena de barcos naufragados, apareces un rato después en la entrada de la fortaleza junto al príncipe, y resulta que no era un saludo londinense que te habías salvado sin saberlo. Tras todavía más vuelta por lugares pintorescos como la fundición, la cárcel otra vez y la biblioteca otra vez, el Dahaka aparece, pero huyes de él, le tiras por un precipicio y llegas a unas cuevas llenas de niebla que dan a parar a la torre mecánica otra vez. Allí te encuentras al príncipe otra vez, que está yendo a activar la torre, pero el volumen de cabra que debes meter es ínfimo porque un gordete vuelve a explicarte que eres un saramambiche. Cuando vuelves en sí las torres ya están activadas y debes volver al salón principal lo más rápido posible, pero esta vez te aseguras que es a tu otro yo al que mata el Dahaka, y entonces la máscara se suelta y vuelves a tu forma humana. Regresas por el pasillito de siempre y vuelves a formularle a Kailina la misma pregunta, pero vuelve a responderte que lo lamenta pero no puede aceptar tu oferta. Entras al salón del trono directo a las espadas diciendo que esto no tiene por qué acabar así, y le pides que te acompañe al presente, pero sigue R que R. Lo siento, príncipe. Así que tras romper el muro del trono e intentar convencerla otra vez sin éxito y llegar al portal del tiempo, realizas una táctica conocida como pulsar espacio sobre ella, la empujas al portal y la mandas al presente. Y así llegas a la plataforma listo para una última pelea. Es una pelea muy difícil, por cierto, Kailin hace mucho daño y puede ralentizar el tiempo, y si no lo ralentizas de vuelta te va a meter una paliza. En la segunda fase te envía torbellinos que se acaban convirtiendo en cargas de arena pero que pueden caerse por el precipicio. Aunque con la dificultad de la pelea me gusta. El escenario, el diseño, la música, los poderes de Kailina y el hecho de que aunque encargó tu muerte no quieras matarla, pero no quede otra opción. Lo lamento. Ojalá pudiera acabar de otro modo. Y así acaba el juego, con Kailina muerta, el Dahaka llevándose su cuerpo y tu amuleto, desapareciendo, y el príncipe habiendo cambiado su destino, solo para regresar a una Babilonia en llamas. Podéis cambiar vuestro destino. Nadie puede hacerlo. O tal vez no. Resulta que en el alma del guerrero hay 2 finales. El malo le acabo de contar, pero si consigues las 9 mejoras de vida al llegar a la sala del reloj, consigues la espada de agua y con ella consigues el final bueno. Pero antes de conseguirlo me pregunté, ¿de verdad se puede considerar que me he pasado un juego si no he tomado la ruta más difícil que pueda ofrecer en la mayor dificultad posible? Sí. Y el que opine lo contrario se equivoca. Pero eso no va a evitar que no pueda complicarme la vida. No llegaréis con vida a la orilla. Vuestro viaje no acabará bien. En el lugar del que yo vengo damos la cara. Y si el enemigo está desarmado, le ofrecemos una espada. Necesitaréis esto. Es algo más que un arma. ¿Qué queréis de mí? Se acaba el tiempo. ¿Estáis lista? Esperaba que os matara el Dahaka. Esperaba que Shadi os mantuviera lejos de la isla. O que las torres acabaran con vos. Hasta maldije la espada que os di. Pero no moristeis. Aún hay esperanza. Lo lamento, príncipe, pero no puedo aceptar vuestra oferta. Has tenido la oportunidad de atraparme. No se repetirá. Lo logréis o no, el resultado será el mismo. No podéis evitar la creación de las arenas. Lo que está escrito en la línea del tiempo no se puede alterar. Ya sé cómo terminar esto. Lo he estado pensando, Kailina. Facilito. Y voy a ignorar a la vez que necesité 20 intentos para matar al gigante de la cárcel porque algún desarrollador cabrón decidió que se tendría que curar. Aunque los enemigos de nivel 3 no llevan casi ropa, pero tienen un cuerpo tan duro que podrías afilar cuchillos con sus pectorales y sus ¡mogambos! Es el mejor del mundo, el mejor, vamos. O sea, te están haciendo un jodido monumento en tu puto honor. Maldito. Una vez consigues la espada de agua se mueren de 2 mecos. En el final bueno, en vez de luchar contra Kailina, luchas contra el Dahaka. Tú pensarías que como es el Dahaka esta pelea sería súper difícil, porque sus ataques de tentáculos y de barrido son muy cabrones, pero como aparecen cargas de arena constantemente, en cuanto aprendas a esquivarle, puedes conseguir arenas infinitas, y aunque me llevó un poco pillarle el tranquillo y sus ataques quitan mucha vida, puedo decir que me lo conseguí pasar al primer intento. Con el Dahaka muerto regresas a Babilonia en barco con Kailina, y lo que no sabía es que este final fuera tan horny, supongo. No me esperaba que esto de repente acabara así. No podéis cambiar vuestro destino. Nadie puede hacerlo. A pesar de algunas carencias de jugabilidad y diseño visual y algunas instancias de repetición excesiva, El alma del guerrero es un juego desafiante pero disfrutable, y aunque sé que objetivamente es algo peor que las arenas del tiempo, personalmente es mi favorito de los 3 originales, y tras desbloquear un trofeo de platino de la vida, también conseguí la satisfacción de pasarme el juego en difícil consiguiendo el final canónico. ¿Y cómo sé que es el final canónico?
Mientras que la historia de las Arenas del Tiempo era autoconclusiva, la del Alma del Guerrero quedaba abierta y hacía saber que tendría una secuela, Prince of Persia: Los Dos Tronos, y salió en diciembre de 2005 para PC, PlayStation 2, GameCube y la Xbox original. Parecería un poco absurdo lanzar el juego para una generación de consolas que ya tenía los días contados, pero hay que recordar que la PlayStation 2 ha sido la consola más vendida de la historia. Por ejemplo, Grand Theft Auto San Andreas se lanzó en octubre de 2004, en el ocaso de la vida útil de la Play 2, y sin embargo se convirtió en el juego más vendido de la plataforma. Y aunque la Xbox 360 ya llevaba 3 semanas en el mercado cuando Los Dos Tronos salió, al principio no recibió un port. A corto plazo era la decisión más segura para Ubisoft. La séptima generación de consolas tuvo inicialmente muy malas ventas, la Xbox 360 sufría de una constante escasez de ejemplares y sobre todo gravísimos fallos técnicos, mientras que la PlayStation 3 de salida fue un fracaso debido a su altísimo precio de venta y falta de juegos. La Wii sin embargo fue un éxito porque era más barata de fabricar y por tanto comprar, y abrió la puerta a la experimentación, pero para Nintendo la Wii era una consola de familia, por lo que Prince of Persia no estaba inicialmente pensado para ella, aunque acabaría teniendo un port. Antes de empezar vamos con los apaños. Esta vez no voy a sacrificarme por la trama porque todo es descargar archivo, llevar a la carpeta y descomprimir, y ya eres mayorcito para hacer eso, Miguel. Si te estoy hablando a ti, Miguel, ya eres mayorcito para hacer. Realmente solo necesitas un archivo, el parche no oficial de Nexus Mods, que incluye resolución panorámica de verdad, un bloqueo de 60 fotogramas por segundo para evitar bugs, cámara mejorada, efecto de destello reducido, restaura el gore y la sangre, y sobre todo, incluye un arreglo vital en una parte específica al final del juego. Es importante saber que este parche desactiva el anti-aliasing del juego porque provocaba errores gráficos. Para solucionarlo forcé FXAA desde el panel de control de Nvidia y límite de 60 fotogramas para asegurarme aún más. Este juego tiene también el mismo problema que el Alma del Guerrero, la entrada del ratón está invertida aunque ponga que está normal. Misma solución, simplemente invierte la vista de desplazamiento. Por último, también este juego es mucho más propenso a craseos que el anterior, sobre todo iniciando una nueva partida. Si se queda pillado, espera unos segundos, volverá al escritorio y ya está, ya se puede empezar a jugar. Los Dos Tronos comienza donde se quedó el Alma del Guerrero, con Kailina narrando cómo el final canónico ha resultado ser canónico, y regresando junto al príncipe a Babilonia, que en la vida real no estaba en la costa ni tenía precipicios, solo para encontrarse que está siendo asediada por un ejército enemigo desconocido. Su barco es destruido y acaban separados. Al llegar a tierra observas a unos enemigos llevarse a Kailina y debes adentrarte en la ciudad para rescatarla. Apuntes iniciales: Kailina no se parece mucho a como era. De momento has perdido las armas y los poderes que traías de justo unos días antes, pero tienes suerte. ¿Por qué será que cuando ocurre un desastre, nunca tengo una espada en condiciones? Aquí se presenta la primera adición a la jugabilidad, sigilo. Hay sigilo, luego hablaré un poco más de él. Tras retirar a unos cuantos enemigos del servicio activo, ves cómo se llevan a Kailina al interior de la ciudad. Escalas la torre de asedio para entrar en ella y tras recorrer algunas calles y azoteas observando a los invasores maltratar a los vecinos, se te presenta la escalera más inútil de toda la franquicia. Eventualmente llegas al Palacio Real, tu Kelly. Sigues recorriendo habitaciones generando pensiones de viudedad y ves cómo siguen arrastrando a Kailina en tu cara. Al llegar al Salón del Trono comienzas a escuchar a un hombre contando su historia, cómo fue a la Isla del Tiempo con el Marajá de la India pero solo volvieron con un reloj de arena vacío y la daga del tiempo. Él había leído sobre la vida eterna pero esta requería las arenas del tiempo, y tras abandonar su ambición hace tan solo 4 semanas la daga le empezó a susurrar cosas que le conducían a Babilonia, luego mató al Marajá y se quedó con su reino. En lo que escuchas esto consigues llegar hasta arriba, blandes el cuchillo y corres raudo hacia él. Así es como sucedió. Así es como morí. Ah, Kailina, no digas eso, mujer. Seguro que el príncipe acaba salvándote. No, una fulana te atrapa el brazo con una cadena de cuchillas y Etesech te bloquea. Y entonces le ves. El visir. Debido a que en la Isla del Tiempo evitaste la creación de las arenas, los sucesos acontecidos en las arenas del tiempo no ocurrieron, nunca mataste al visir. He de decir que como estrategas tanto el Marajá como él son increíbles de repente. En los últimos 7 años el Marajá ha conseguido convertir un ejército de mataos en uno de chats mazadísimos de 1,90 m y el visir ha conseguido conquistar la capital del mayor imperio hasta la fecha en apenas un mes. Pero el príncipe resiste, forcejea, seguro que consigue salvar a Kailina de las manos del visir. ¡No! Vale, Kailina ha muerto y hemos liberado las arenas del tiempo otra vez, pero seguro que la situación no se descontrola más que este. ¡No seréis mortal! Madre mía. La terraza empieza a derrumbarse y la daga se va a tomar por culo, pero la recoges en el aire y con Kailina muerta, las arenas liberadas y el príncipe herido, pero con la daga del tiempo el palacio se viene abajo y hay que escapar de él. ¡El palacio se derrumba! ¡Poneos a salvo! Otra secuencia bastante bien hecha a mi parecer, pero tienes un problema. Esa cadena del brazo por la que te afectaron las arenas del tiempo no es decorativa. Te empieza a dar una embolia y caes por un hoyo convenientemente situado a las cloacas. Despiertas en el borde de un canal de desagüe sin camiseta y con una voz susurrando de cosas. Lo normal, vamos. Pasando por encima el hecho de que puedes beber agua de alcantarilla para curarte, tras algo de plataformeo con esta voz interna hablándote te transformas en un ser de arena, el príncipe oscuro. Este es el enlace para hablar de la jugabilidad. Jugablemente Los Dos Tronos conserva todo el combate, parkour y plataformeo del Alma del Guerrero, añadiendo algunas otras cosas. La mecánica que más vas a usar es colgarte de celosías con la
daga, que me hace mucha gracia porque entiendo que con la daga del tiempo, como es un objeto legendario, más o menos puedas hacerlo, a pesar de que yo creo que se rompería igualmente porque parece estar hecha de cristal o algo frágil. Pero ¿y el cuchillo que coges al principio o qué? Porque también puedes clavarlo en las celosías, aguanta perfectamente tu peso y luego sigue tan afilado como para combatir sin problemas con él. ¿Por qué será que cuando ocurre un desastre, nunca tengo una espada en condiciones? No necesitas una espada en condiciones, Melón. Tienes un cuchillo que está más duro que el futuro del universitario español promedio. También tienes estos resortes de pared desde los que puedes iniciar eliminaciones sigilosas. He mencionado antes el sigilo, así que hablemos de él. Cuando te acercas a un enemigo por la espalda, puedes matarle con el cuchillo o la daga haciendo una secuencia de QTEs. Era 2005, era la época de los QTEs. No la echo de menos. Para matar a alguien, púlsase cuando estés detrás suya y vas clicando cuando aparezcan destellos en pantalla. Si hay dos enemigos juntos, puedes hacer eliminaciones dobles, y si alguna te sale mal, puedes rebobinar en mitad de ella. Es un sigilo extremadamente básico, no haces ruido al moverte y los enemigos están más ciegos que los caballos que tiran de carretas. Si estás encima o debajo suya, aunque estés perfectamente a la vista, no te verán. Al principio te lo compro, pero según vas avanzando en el juego y los enemigos se hacen más fuertes, la forma de matarlos acaba siendo extremadamente acrobática y ruidosa. Casi les sería mejor llevar cascos que no les quitaran tanta visión periférica ni tanta audición, y también sería conveniente que tuvieran armaduras que les protegieran el cuerpo más. Tal vez el visir no sea tan buen estratega después de todo. Hay muchas secciones diseñadas para poder pasártelas en sigilo evitando la lucha, pero si te sale mal sigues teniendo el combate del alma del guerrero, con los mismos combos aunque con una selección de armas secundarias muchísimo más reducida. Los enemigos son generalmente más competentes que en el alma del guerrero, y hay un nuevo enemigo que te tocará los huevos a sobremanera. Arqueros. Son unos cabrones, no voy a decir nada más. La otra mecánica principal del juego es la forma oscura. En ella puedes utilizar la cadena de tu brazo para combatir y hacer combos de ataque en área, pero también tienes que usarla en secciones de plataformas para progresar. También puedes ir sigilosamente y... Dios mío, acabas de decapitar a ese hombre. ¿Tienes algo que decir? Vaya. Al igual que el espectro de arena del alma del guerrero, en forma oscura pierdes salud con el tiempo, pero te curas completamente al recoger una carga de arena. Además que en forma oscura todos los objetos del entorno contienen arena. Por desgracia, la forma oscura se presenta de la peor forma posible, porque al contrario que en el alma del guerrero, aquí sí te mueres y tardas demasiado en conseguir arena. La primera pelea en forma oscura es inmediatamente después de la primera transformación con estos mutantes de alcantarilla. No hay explicación de por qué existen, simplemente están. La forma más fácil de derrotarlos es atraerles a una fuente de luz, que les cegará y les hará mucho más vulnerables, pero aquí no había ninguna. Cuando me pasé el juego en normal tuve algún que otro problema con esta pelea, pero en difícil era absurdo. Pierdes salud cagando leches y eso significa que si recibes un golpe vas a tener que rebobinar e intentar matarles lo más rápido posible, pero estos mutantes son muy duros y hacen mucho daño, además que no paran de salir, parecen traperos en Argentina, le das una patada a una piedra y salen 4. El caso, volverás a tu forma humana al entrar en contacto con el agua. La mecánica es que irás cambiando constantemente entre tu forma humana y forma oscura para ir progresando por los niveles. También el hecho de que vuelvas a tu forma humana con el agua indica que en forma oscura eres un otaku culiao, o Julio el borracho. ¡Chúpame una polla, cabrón, maricona! Y narrativamente la forma oscura me encanta. Esa voz que escuchas es tu alter ego y coprotagonista, el príncipe oscuro. Representa las ideas y pensamientos más profundos que el príncipe lleva acumulando durante estos años. Pasas casi todo el juego con él e interviene bastante haciendo comentarios de cuando en cuando. ¿Por qué no me lo dijisteis? ¿Para qué? ¿Para estropear la diversión? Al acabar peleas. Fue divertido. Y durante las escenas. Eres una voz interna insistente, ¿no crees? Bueno, alguien tiene que tomar las decisiones. Ya habrás podido ver que el tono y la atmósfera son mucho más tranquilos. Originalmente Los Dos Tronos iba a tener una estética similar a la del alma del guerrero, oscura, sombría y adulta, pero cuando se mostró en el E3 de 2005 tuvo una mala recepción. A consecuencia de ello, los creadores decidieron cambiar la última hora por una como la de las Arenas del Tiempo, y realmente debió ser en el último momento, porque las imágenes promocionales tienen esta estética oscura y una apariencia completamente distinta del príncipe. Debido a esto, Los Dos Tronos es jugablemente una extensión del alma del guerrero con la estética y el tono tranquilo de las Arenas del Tiempo. Por ejemplo, cada vez que guardes o pauses el juego, Kailina, la narradora, comentará sobre ello. Avisad cuando podáis seguir escuchando. Hay bastantes conversaciones humorísticas y calmadas sin olvidar la seriedad de la historia. A veces queda un poco extraño que en una situación tan seria como en la que están empiecen a bromear, pero yo creo que no queda mal. Pero este cambio tan súbito de atmósfera afectó negativamente a los gráficos. Los Dos Tronos se ve regular y en algunos sitios bastante mal. Los modelos de personajes tienen menos detalles que en las dos entregas anteriores. Las texturas son generalmente peores y los efectos gráficos como sombras hay veces que simplemente no hay. Algunas zonas del juego se ven genial, sobre todo ahora que hemos quitado el filtro México de Hollywood, pero otras parecen incompletas. En otros sitios se pasaron 3 pueblos con los destellos y en algunos se nota que el juego seguía sin estar diseñado para resoluciones panorámicas. La dirección artística es mejor que en el alma del guerrero, pero como buena parte del juego transcurre en las calles de Babilonia, también hay muchos lugares demasiado parecidos. El sonido también es peor. Todos los efectos sonoros se escuchan mucho más comprimidos y con menor calidad que antes, y me di cuenta de esto al instante. Y otra vez hay escenas en las que faltan efectos de sonido. Por otra parte, el doblaje está bien, me gusta sobre todo el príncipe oscuro, aunque vuelve a ocurrir eso de cambiar los dobladores de los personajes entre juegos. La música es buena, es parecida a la de las Arenas del Tiempo y está bien insertada en los niveles. En el sigilo hay tensión continua. En el combate se vuelve animada y rítmica, mientras que en las plataformas es tranquila.
Pero me he pasado el juego varias veces para este vídeo y no hay ninguna pista que me resonara al acabarlo, lo cual es una lástima. Continuando desde la transformación, vuelves a tu forma humana y mientras platicas con tu otro tú y te va explicando sobre la situación, sales de las alcantarillas y a un lado, tras una cortina, te encuentras con la primera mejora de salud del juego. Al igual que en el alma del guerrero, las mejoras de salud son pasillos con obstáculos, pero están mucho más a la vista, te curas antes de entrar a ellas para evitar que estés tiritando atravesándolas, y en vez de 9 hay 6 a lo largo del juego. Eso sí, no hay animación al recibir la mejora, simplemente llegas al resplandeciente final y te pone "has recibido una mejora de salud". Podrían habérselo currado más, honestamente. Subes una torre de vigilancia con trampas de flechas estilo Indiana Jones y ves dos cosas. Uno, lo mucho que te has alejado de la ciudad. Y dos, es el visir. Quien tras apuñalarse con la daga del tiempo para obtener la vida eterna se ha transformado en un ser de arena inmortal levitante con alas, se hace llamar un dios y ha convertido a sus soldados en mutantes de arena. Y vale, él será inmortal y tal, pero tú no eres calvo, aún le sacas mucha ventaja. Dejando a un lado su sempiterna calvicie, se te presentan estos portales de arena que debes cerrar. Para ello debes matar a todos los enemigos cercanos, pero si alertas al comandante de tu presencia pedirá refuerzos a través del portal y la pelea se alargará. Va a haber unos cuantos portales a lo largo del juego, pero todos están diseñados para poder cerrarlos sigilosamente. Este primer portal te otorga un depósito de arena extra, y aunque no es necesario cerrarlos todos, sigue siendo recomendable que lo hagas para obtener todos los poderes, depósitos y créditos de arena. ¿Y qué son los créditos de arena? Lo que te permite desbloquear los extras del juego. Al contrario que en el alma del guerrero, aquí no tendrás que deslomarte buscando cofres que romper para desbloquear extras, se desbloquean al alcanzar cierto número de créditos. Con que cierres todos los portales a lo largo del juego deberías tener para conseguir todos los extras. El caso, tras algo de plataformas y una transformación, sales del fuerte y te subes a un carro casualmente aparcado con el que intentas llegar hasta Babilonia. Arranca el M3 que nos vamos, hooligans, métele las jarbas, la mancha de sangre en las bambas, los porteros llamando a la pasma. Este es el mejor simulador de conducir por Madrid que he visto en ningún juego. Es tan fidedigno que me cuesta encontrar la diferencia entre esto y la realidad. Pierdes el M3 pero aterrizas sobre uno de los caballos y entras por la puerta de Istar justo antes de que se cierre y solo nos ha costado 10 puntos del carnet de conducir. Pero mira, que se encargue el seguro, que no estamos ahora mismo para papeleos. Recorres algunas callejuelas y llegas a las azoteas de la ciudad baja, donde este tío recibe unas flechas de amor de Cupido. Es mentira, muere horriblemente. Tal vez... No, qué tontería pensar eso. Bajas de las azoteas, llegas a la arena y te encuentras a... Vaya, resulta atractivo. Primer jefe, una pelea bien pensada en la que debes cegarle antes de atacar. Haciendo algo de parkour llegas a sus ojos y le dejas ciego, lo que te permite matarle, aunque esta segunda fase puede complicarse un poco y está un poco mal diseñada, honestamente. Le matas y liberas a los ciudadanos que habían mandado a morir a la arena, pero justo te entra la vena clasista y antes que juntarte con ellos te tiras por el hoyo que casualmente se ha abierto al matarle. Recorres algunos pasillos, te desconviertes y te topas con otro Jambo que recibe el tacto de Cupido. Rambo en el pecho del Jambo y el Jambo sin poder respirar. Y entonces la ves. ¡Para! ¿Cómo sabéis mi nombre? Sí, también ha vuelto. Como nunca visitaste su palacio, nunca os conocisteis y no sabe quién eres, así que debes empezar la relación desde cero, que no creo que sea muy difícil teniendo en cuenta que la última vez acabasteis juntos en una tarde. Le explicas quién eres y cómo has conseguido la daga y le sugieres que sería mejor ir juntos, y acepta mientras puedas seguirle al ritmo. Y por cierto, este tío de aquí se ha pasado toda la conversación al lado vuestra sin coscarse. A estas alturas matarle es selección natural. Un poco después llegas al templo, donde debes entrar al visir. Pelea con enemigos invisibles, algo de plataformas, cierras una grieta, puzzle, te separas de Farah y entras al templo listo para matar al calvo inmortal con ayuda de la guardia babilonia que aún resiste en el interior. Resistía en el interior. No le llegas a matar, se va en tu cara y tras salir del templo y reencontrarte con Farah te dice que todos en el interior han muerto, así que la aventura del templo ha sido un fracaso absoluto. Pero sabes que el visir ha ido al palacio. Entonces ya sabemos a dónde ir. De acuerdo. Pero estoy un poco... encerrada. ¿Podríais abrir esta puerta para mí? Gracias, príncipe. Faltaría más. El problema es que ahora estoy atrapado yo. Típico de mujer. Para solucionar su problema, crea otro. Permitidme que os devuelva el favor. ¿Decís algo? Venga, adelante. Tienes que atravesar el mercado para llegar hasta el palacio, pero no es difícil. De camino cierras una grieta y vuelves a abrirle camino a Farah. Chavales, que han cambiado la imagen de las arqueras. Ahora están más buenas. Finalmente consigues reunirte con ella y estás al lado del palacio, pero entonces... ¿Lo habéis oído? Te haces el sueco, discutís y os acabáis separando otra vez, pero te pica la conciencia y vas tras ella al burdel. Curioso sitio. ¿Por qué no me mira el culo? Ya estoy por casa, ya ha llegado el papa. Una transformación después, cuando vuelves a reunirte con ella, viene una conversación bastante profunda. Yo... O tal vez no. ¡No!
¿No veis que estamos en medio de una conversación? Si tanto deseáis la muerte, tened la cortesía de esperar vuestro turno. La fulana de antes es la segunda jefa. Es parecida a Kailina, pero con una segunda fase en la que te transformas que da paso a plataformas. Para mí. Tras ser pillado infraganti como si de un vídeo clickbait de mierda de exponiendo infieles se tratara, persigues a Farah y la muestras que efectivamente el cambio era físico, pero sigue pasando de tu culo y aceptas que te has quedado solo. Por los jardines vas debatiendo sobre el significado de ser un guerrero con tu otro yo, hasta que te topas con Abeto Macchopo, que es literalmente un gordete del alma del guerrero que al subirte a su espalda puedes conducir y reventar puertas. Y secuencias como esta, aunque son fáciles si les pillas el punto, pueden resultar bastante frustrantes. Al menos lo intentaron. Intentaron experimentar con conceptos interesantes que no quedaron del todo bien plasmados. También en algunos lugares como aquí hay algunas fuentes que están demasiado cerca de otras sin que haya nada entre ellas apenas, lo que me hace sospechar que cortaron secciones enteras del juego justo antes del lanzamiento pero se olvidaron de quitar las fuentes. Los dos tronos es algo más corto y menos rejugable que el alma del guerrero sin ser demasiado breve, y es una pena porque si tuviera unos detalles gráficos a la par que los otros dos, sonidos menos comprimidos, una banda sonora más memorable y algo más de contenido, sería considerado el mejor de la trilogía 3D. Jugablemente su diseño tanto artístico como de niveles me parecen mejores que las entregas anteriores. Bueno, hay algo que sí que es muchísimo peor que en los otros dos. Un poco después de esto llegas al taller real, un edificio en llamas en el que te han encerrado junto con civiles que han dejado ahí para morir. Bien, este es el peor puzzle de la franquicia. Pasé, no exagero, 35 minutos intentando entender qué pollas había que hacer. Creía que tenía que llevar la estatua de un lado del taller a otro, pero la llevé y no ocurrió nada. Intenté hacer algo de parkour, me di cuenta de que no era la solución a nada, seguí probando a ver qué había que hacer, hice algo más de parkour hasta que me di cuenta que me había puesto en un sitio en el que era imposible regresar a las plataformas, así que decidí reiniciar y para ello me convertí momentáneamente en el turista británico promedio visitando el Levante español. Resulta que sí, había que llevar la estatua al final, pero específicamente con la plataforma por delante. ¿No debería valer también del otro lado? ¿Quién ha diseñado esto? Pero bueno, venga, ya está resuelto este puzzle de mierda. Después hay una escena en la que los civiles escapan, el anciano aparece y les dice a todos que eres el príncipe de Persia, pero vuelve a aparecer el lugarteniente del visir huyendo en carro e inmediatamente sigues con otra secuencia de carro que al final acaba desembocando en una pelea de jefe. Bueno, jefes porque son dos piponcios. Todo esto sin ningún descanso entre medias. Y aquí vienen los jefes más cabrones de la franquicia. Mira, hasta que logré entender cómo vencerlos fue una pelea jodidísima porque atacan a toda leche, quitan mucha vida y sus ataques son complicados de esquivar. Además, si perdiste arena rebobinando con el carro, no hay forma de recuperar esa arena para la pelea. En mi primer intento la persecución se me dio fatal, así que tenía 0 cargas de arena. Toda esta sección está horriblemente diseñada y perdí unas cuantas veces hasta que me harté, vi que era muy tarde ya, que esas no eran horas de llamar, y que estaba cabreadísimo por lo del puzzle y la pelea. Así que lo dejé y me puse a ver vídeos de Ángel y Saras. ¡Con el fuego mega invisible! Y al día siguiente, ya con la mente fría, recordé las palabras de Álvaro Morata. Conseguí aprenderme sus patrones, forcé ataques, esquivé, rebobiné y apuñalé como si viviera en Londres, y tras una difícil pero corta pelea, acabé con ellos, con algo de ayuda de Farah. El visir, chupao. El Dahaka, vaya pringao, pero los Ornstein y Smoke del bazar árabe de la esquina me costaron más reintentos que el resto de jefes de la trilogía juntos. No voy a mencionar al gigantijo puta de la cárcel. Justo después hay una cinemática en la que llegáis a la Torre de Babel, el Palacio Real, pero aparecen un montón de soldados del visir y os arrinconan, pero también entonces aparece el anciano liderando a los ciudadanos y se alzan en armas contra ellos, permitiéndose entrar al Palacio Real. Por cierto, no sé si alguien se ha percatado, entrando al templo anochecía, luego entre el mercado y el taller es de media tarde, luego en la escena del taller anochece, la persecución y los jefes son de día, y ahora vuelve a ser de noche. Demasiada disonancia ludonarrativa, literalmente injugable. El caso, en el palacio tienes que activar un ascensor para subir hasta donde está el visir. Una buena secuencia de plataformas en la que te acabas reconciliando con Farah. Llegas hasta los jardines superiores y te preguntas sobre tu padre. Le cuentas que no acabaste en muy buenos términos con él y que lo lamentabas, pero ¿podéis, por favor, dejar de hablar de esto en frente de varios enemigos? Algo después haces un puzzle para abrir la puerta al palacio y vas a entrar, pero aparece el visir, agarra a Farah y empieza a sobarla en aproximadamente el mismo tiempo en el que Pablo Motos hace lo mismo con una invitada al hormiguero, con la diferencia de que el visir es bastante más alto y todavía tiene más alma. Cargas hacia él, pero te tira por el puente y pasas a forma oscura justo a tiempo para evitar la muerte. Ahora tienes que salir del pozo en el que no hay agua. El príncipe oscuro es bastante insistente con esto, vacilándote todo el rato. Estamos en un pozo, pero ¿oís el agua? ¿La veis? ¿Sentís su abrazo húmedo? Vaya, se ha esfumado. Al final te quedas completamente a oscuras, pero encuentras la espada de tu padre y a tu padre. Finalmente te das cuenta de que hagas lo que hagas, en veces la vida no es como queremos, y aceptas las consecuencias de tus acciones, lo que te devuelve a tu forma humana. El príncipe oscuro se queda finalmente callado y ahora debes salir de aquí con ayuda de la espada de tu padre, que no solo es tu única fuente de luz en toda la sección, sino que también te permite matar a cualquier enemigo de un guas. Y empezando desde las cocinas subes toda la Torre de Babel, por dentro y por fuera, hasta llegar a la Alhambra, supongo. Este sitio está chulo, es una pena que pases tan poco tiempo aquí. Entras a un ascensor y llegas hasta arriba del todo, donde ves al visir preparando la inmortalización de Farah. Por si no vuelvo a tener la oportunidad.
mierda insolente. Va a tener que esperar un rato ahora que has llegado con intención de matarle. Jefe final, al contrario que en las arenas del tiempo, es una pelea bastante buena, con buen diálogo, buena dificultad y de nuevo mezcla de combate, plataformas y QTEs, aunque se me bugueó justo al final, fue bastante gracioso. Al final le rajas de arriba abajo como a un cerdo, haciendo que todos sus soldados desaparezcan y que Kailina quede liberada. Le das la daga del tiempo y te libra de la cadena y de tu forma oscura, pero te dice que este mundo no es para ella y se va. Y entonces... Todo lo vuestro me pertenece por derecho. Y esto me pertenece. Eres transportado al reino mental y debes acabar con el príncipe oscuro de una vez. Esta sección me sorprendió, te desorienta con la música, las plataformas y las visiones, el diálogo es bueno y te transporta a lugares de los juegos anteriores. Me dan ganas de dejar toda esta sección entera, pero es algo larga y el vídeo ya dura mucho, así que te transportas a la habitación de Farah y ese no es el príncipe oscuro. Se te aparece Farah diciendo que la sigas. En esta última estancia aparecen los dos tronos, representando la dualidad del hombre, o que dentro de ti hay dos riñones, el izquierdo y el derecho. Voy a robarte los dos. Si atacas al príncipe oscuro solo saldrán más y más. Tienes que seguir a Farah y abandonar el lugar. Lo haces y despiertas junto a ella, y así acaba la historia del príncipe, abandonando sus ideas oscuras, aceptando las consecuencias de sus acciones, convirtiéndose en rey y presumiblemente quedándose con Farah. Aún hay algo que no entiendo. ¿Cómo supisteis de verdad mi nombre? Muchos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una dirección. Aun con todas sus pegas, Los Dos Tronos fue generalmente bien recibido y vendió 1,5 millones de ejemplares en el primer mes de lanzamiento. La conclusión de la historia del príncipe había triunfado. Durante el análisis he sido negativo con el juego y le he sacado bastantes pegas, pero como dije en mi vídeo de Overwatch, aunque debo hablar y he hablado de lo malo, también quiero quedarme con lo bueno. El diseño y la jugabilidad son buenos y salvo ciertas partes que le echan atrás, Los Dos Tronos me gustó y es un buen final para la trilogía, pero aunque el príncipe superó sus dificultades, de aquí en adelante todo se volvería a complicar para la franquicia. Pero eso es un tema para el siguiente vídeo porque este ya es demasiado largo. Mi idea original era analizar los 6 juegos de la franquicia, pero fui haciendo el guión, editando el vídeo y me di cuenta de que duraría muy probablemente más de 2 horas y media. Si recortaba el guión me quedarían unos análisis muy escuetos y superficiales, y si metía todos los juegos el vídeo sería demasiado largo para verlo cómodamente. Además que me llevaría todavía más tiempo hacerlo, tiempo del que ahora mismo no dispongo, así que de momento quedémonos con los 3 originales. Conclusiones: a pesar de que la gran cantidad de arreglos que hay que hacer antes siquiera de empezar a jugarlos, y aunque tienen algunas secciones malas o difíciles, los Prince of Persia todavía son juegos disfrutables. Puedes conseguir la franquicia entera por muy poco cuando hay oferta y deberían funcionar sin problemas en cualquier ordenador. Fueron juegos extremadamente influyentes en el género de acción, aventura y plataformas. Sus creadores terminarían haciendo un montón de otros juegos, y aunque hace ya 20 años que salieron y parte de la originalidad de la que gozaron se ha perdido, si no los has jugado aún te recomiendo que lo hagas, no creo que te decepcionen, y si lo hacen entonces iré a tu casa y te robaré los riñones. Nah, es mentira, eso estaría bastante feo en verdad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, si no dislike, y comparte el vídeo con tus amigos, ya que ayuda bastante a que el vídeo llegue a más público y me motiva para hacer el siguiente. Pasa un buen día y chaito.